Hola amigos, buenas. Nuevamente a ver otro videito, en este caso algo de matemáticas, algo de centroides, aplicación del teorema de Pappus, del segundo teorema de Pappus. Ya se pide calcular el área total. O sea, la configuración, bueno, geométricamente está formada por segmentos, ¿no es cierto? Tenemos aquí un OA pues, horizontal, y un segmento vertical AB y otro BBW. O sea, bueno, puede ser, digamos, físicamente puede ser un alambre, ¿no? Un alambre que se ha doblado de la forma que se muestra, ¿ya? En la parte amarilla. Ya, esta inclinación va a 53 grados respecto a la horizontal. Ya, el eje Y es el eje de simetría, o sea, en este caso el eje de giro. Ya, toda esta configuración, bueno, va a girar y se va a formar una figura tridimensional, o sea, como un sólido. Lo que se pide es calcular el área total del sólido que se va a generar, o sea, de la figura tridimensional. ¿Ya? Entonces, al girar los miembros OA, AB y BW respecto al eje Y. ¿Ya qué dice ese teorema? Ya cuando tenemos una configuración, por ejemplo, acá el eje de giro que es el eje Y, ¿ya? Y un alambre, por decir, que se ha doblado de esa forma, supongamos. ¿Ya? Entonces, este alambre va a tener un centro de gravedad. El centro de gravedad no necesariamente va a estar dentro del alambre. No necesariamente. Ya, por ejemplo, puede estar por acá, supongamos. Entonces aquí va a haber una distancia, que es un radio de giro. Este radio de giro es el X sombrero. Ya, si ponemos la horizontal del eje X. El eje X, el eje Y. Entonces, y el eje de giro es el eje Y. Bueno, puede ser cualquiera de dos, puede ser el eje Y o el eje X también. Si tomamos el eje Y como de giro, entonces, ahí, esto va a girar así. Y se va a generar una figura tridimensional, una cosa más o menos, esta es la línea de simetría. Entonces una cosa más o menos así. Bueno, por así. Tal vez está bien dibujado. Ya bueno, pero aproximadamente. Ahí. Aquí va a haber una circunferencia y aquí otra. Entonces, como se está tomando solamente el alambre curvo, nada más, entonces se va a formar una figura que más o menos la que se está mostrando acá, sin las bases, o sea, hueca. Aquí hay una circunferencia, un círculo menor y aquí la base un círculo mayor. ¿Ya? Pero esto tiene un área lateral. Entonces el área total es el área lateral nada más. Ahora, si queremos el área total, entonces tenemos que considerar la distancia desde este extremo al eje, que viene a ser el radio de la base mayor, digamos. Y aquí otro alambre, ¿no? Ahí sí tendríamos el área total de toda la figura tridimensional. Ahora, todo esto va a tener una longitud. Por ejemplo, si este es el punto, por ejemplo, el punto A, el punto B, C y esto que sea D, por ejemplo. Entonces, la longitud L sería la longitud de OAB, perdón, AB, la longitud de todos los miembros, AB, que es un horizontal, más la parte curva BC y más más CD. Ahí. La longitud total es la longitud de todo este trazo, digamos, ¿no? todo este alambre que se ha doblado de esta forma. ¿Ya? Y el centro de gravedad estamos suponiendo que está por acá. El centro de gravedad o el centroide. Ahí. Claro, en este caso centroide o centro de gravedad, claro, es prácticamente lo mismo. Se supone que el material es el mismo, salvo que, por ejemplo, DC sea, por ejemplo, cobre, ya CB que sea aluminio y AB, por ejemplo, por decir, acero, ¿no? Por decir. Entonces, bueno, ahí sí sería diferente, pero se supone que el material es el mismo. Entonces, estamos hablando del centroide. Entonces, la distancia del centroide al eje de giro es el radio de giro, que en este caso es el X sombrero. ¿Ya? Entonces, el área total, de acuerdo al teorema de Pappus, el área total A sub t viene a ser igual a 2 por pi por el radio de giro. R, el radio de giro,
y multiplicado por la longitud total de toda esta configuración, o sea, por L y por L. Ahí, simplemente. Ya, bueno, esa es digamos, la fórmula o el principio. Ahora eso vamos a aplicarlo a esta figura. Ya, ahí tenemos, bueno, el eje Y es el eje de giro, ya, el miembro OA es, bueno, horizontal, ya, AB es vertical y BW viene a ser inclinado, ya 53 grados respecto a la horizontal. Entonces vamos a desmenuzar esto en tres partes, ya, en tres figuras. La parte 1 va a ser OA. La parte 2 ya va a ser AB. Y la parte 3 es el segmento o la parte inclinada, sería 3. Entonces, además aquí R, que es el X sombrero, vamos a poner aquí la formulita, R en este caso es el X sombrero, y esto viene a ser igual a la sumatoria de todos los elementos, en este caso XY por LY, sobre la sumatoria de todas las longitudes parciales, es decir, la longitud total. Eso. Ya, esta formulita tengo que aplicar. Bien, entonces, solución. Vamos por partes. Vamos a trabajar acá con tres partes, ¿no? La parte 1, la parte 2, la parte 3. Entonces hacemos una tablita. Entonces aquí, parte o elemento, bueno, parte vamos a poner. Parte, su abscisa respectiva, XY, su longitud y el producto, XY por LY. Ya son tres partes. Ya 1, 2 y 3. Ya, rellenamos la tabla. En este caso ya no hace falta el Y, o sea que no hace falta determinar a qué altura respecto al eje X está el centro de gravedad o el centroide. Solamente nos interesa la distancia del centroide al eje de giro. El eje de giro es el eje Y. Claro, si fuera el eje X, ahí sí nos interesa la distancia de aquí hasta el eje X. ¿Ya? Pero en este caso no hace falta Y, por eso en el cuadro no le pongo Y sub Y. ¿Ya? Entonces, a ver. Para la parte 1, la parte 1 es la parte la parte OA. La parte OA. Ya, a ver, vamos a sacar las medidas. ¿Cuánto mide OA? Ya, claro, acá es 90 grados, se supone. Ahí es 90 grados, obviamente. 90. Entonces, aquí vamos a completar esto. Tenemos aquí también 90 grados, porque es una horizontal eso. Aquí que es el punto H. Entonces aquí en el triángulo de arriba es un triángulo notable, ¿no es cierto? Está a 53 grados, triángulo rectángulo. Es el 3, 4, 5, con su constante 2. O sea, la hipotenusa 5 multiplicado por 2, o sea 10. El que se opone a 53 es 4, 4 por 2, sería 8. Esta distancia es 8. Y esta distancia, bueno, es 8 también. Ya, porque AB es igual a 8. Entonces, ¿cuál es la abscisa del centro? Eso sí, el centro de gravedad de la recta, si tenemos una recta de longitud L, su centro de gravedad es el punto medio. O sea, L medio, ¿cierto? O sea, ahí está concentrado todo el peso, digamos. Entonces, el centro de gravedad o el centroide de OA es la mitad del tramo, ¿no es cierto? La mitad del tramo tendríamos en este caso, esto mide ¿cuánto? Allá, esto mide 6, ¿no es cierto? 6, aquí abajo tiene 6. Estamos trabajando con pulgadas. Esa doble comilla, o sea, no son segundos, es pulgada. Entonces, la mitad de 6 es 3. La abscisa está en 3. Ya, 3 pulgadas. Entonces aquí le ponemos 3. Aquí sería entonces 3. 3 pulgadas. Estamos trabajando con pulgadas. La ordenada no interviene. La longitud es todo este largo, ¿no es cierto? 6.
Ahora viene el producto de estos dos. 3 por 6 sería 18. 18, esas sí son pulgadas cuadradas. Son pulgadas, pulgadas, pulgadas cuadradas. Pues pulgada por pulgada. Ya, ahora para el elemento 2, para la parte 2. La parte 2 es la vertical AB. Su centro de gravedad o el centroide está aquí al medio. ¿Y cuál es su abscisa? La abscisa es todo este largo. Sería 6. ¿Cuál es la longitud de AB? Es de esta altura, que mide 8. Entonces aquí sería el producto, 6 por 8, 48. La parte 3, en la parte 3 también es una recta, es un segmento. Su centroide está en el punto medio. Entonces en el punto medio, entonces aquí, propiedad del punto medio en todo triángulo. Del punto medio se traza una paralela a la vertical, digamos, y aquí una paralela a la horizontal. Entonces, esta altura, este punto es el centro de gravedad del BW. Entonces, su abscisa es la mitad de todo este largo, la mitad de 6, que sería 3. Y la longitud es de BW, que es 10. Entonces, aquí tenemos 30. Ahora vendrían las sumatorias. Las sumatorias, vamos a poner acá. Ahí vienen las sumatorias. Las sumatorias aquí de todos los largos, de todas las longitudes. Aquí tendríamos 6 más 8, 14, más 10 sería 24. De aquí, 8 más 8, 16. Esto va 1, 4 más 4 son 8 y 1, 9, 96. De aquí 24 pulgadas, aquí 96 pulgadas cuadradas. Entonces ya tenemos los productos, abscisa por longitudes, y aquí tenemos las longitudes. Entonces aplicamos la fórmula. Esta formulita. Entonces vamos a tener acá de que R, el radio de giro, que es el X sombrero en este caso, va a ser igual a la sumatoria de todos los productos, es decir, esta columna, que es 96. Ya sobre la sumatoria de todos los largos, las longitudes, 24. Ya, 96 entre 24. Entonces tenemos de que el radio de giro, que es el X sombrero en este caso, es igual, esto sale cuánto, 4, ¿no? 4 pulgadas. Entonces la distancia del, más o menos el centroide por donde puede estar, por aquí aproximadamente. Aquí es 3, y aquí tenemos una cosa por acá, aproximadamente. Aquí es el centro de gravedad, o centroide, y ahí esta distancia es 4 pulgadas desde este punto al eje. Ahora, teniendo eso, ya aplicamos la otra fórmula del área total, esta de acá. Aplicamos esta fórmula. Entonces tendríamos ya luego el área total. El área total de la figura tridimensional es, el área total viene a ser igual y a 2pi por el radio de giro, 2 por pi por el radio de giro. El radio de giro es 4 y por la longitud total, que es 96. No, pero la longitud total, que es 96. Entonces tenemos de que el área total, ya en pulgadas cuadradas, tendríamos acá el largo total, no, el largo total no es 96, el largo total es 24. 24, mi lapsus, disculpe. El largo total es 24. Ya, ahora sí. Entonces acá tenemos, ya, 2 por 4 es 8. 24 por 8, ¿no? Y por pi. 24 por 8. Multiplicar por 8 es duplicar 2 veces. 24 por 2, 48. 48 por 2, 96. 96. Y por 2 todavía. 3 veces. Ya 24 por 8, 24 por 8, 3, 112. 32 van 3, 16 más 3, 19, ¿no? Ya, 32 van 3, 2 por 8, ya, 192. 192 por pi. O sea, 24 por 8, o sea, el doble, el doble, el doble. 48, 96, 192 también. 192 por pi. 192
por pi pulgadas cuadradas. Vendría a ser entonces el área total. Esta sería entonces la respuesta. En este caso es un problema ya numérico, ya entonces ya directamente con datos numéricos. ¿Ya? Entonces, y aplicación del segundo teorema de Pappus. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una configuración de un alambre, por decir un alambre, o una sucesión de segmentos, ya sea curvilíneos o rectilíneos, ya acomodados en el plano, ¿ya? Entonces, esto tiene toda esta configuración lineal, tiene su centroide en algún punto del plano XY. La distancia del centroide al eje de giro, en este caso el eje de giro Y, ese es el radio de giro. Entonces el área de la configuración, inclusive el área total, porque estamos considerando estos segmentos, el área total es igual a 2pi por el radio de giro y por el largo total de esta configuración. En este caso es 24. 2 por pi, radio de giro y el largo. 192 por pi, pulgadas cuadradas. Y hay un problema bastante sencillo, aplicación a nivel escolar nada más, un problema simple. Y bueno, les agradezco la atención. Hasta una próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.